Un amigo no le entendió a Poor Things y aquí tengo la explicación de lo que creo que pasó. Este video tiene spoilers, entonces si no quieres que te la eche a perder, ve otro video, corre. Poor Things es un peliculón de Yorgos Lanthimos y estrenó este fin de semana y creo que lo que pasa es que la tienes que ver entendiendo como los arquetipos de lo que representa cada uno de los personajes. Contexto, a mi amigo no le gustó la película porque dice que romantiza la prostitución y no tiene nada que ver con eso. Yo no te voy a hablar del maquillaje, el vestuario, la escenografía, ni todas esas cosas que están increíbles, sino de lo que representan cada uno de los personajes. Obviamente tenemos a Willem Dafoe que hace de Dios, pero este Dios es la concepción que tiene la humanidad de un Dios creador, pero también un Dios que castiga y del cual se deriva la fe y la iglesia, que a la vez te restringe o restringe a la humanidad en sus principios a través de los preceptos morales que le dicen al hombre: no hagas esto, no hagas lo otro porque te vas a lastimar y yo soy el que te va a dar todo, yo soy todo tu amor, yo te voy a dar todo tu mundo, pero a la vez te protejo y te encierro y no te dejo ver el mundo exterior. Luego tenemos a Emma Stone, Bella, que representa a la humanidad y que es una humanidad que no sabe pensar, no sabe caminar y que es un experimento de Dios y que es justamente este experimento el que hace que sea su creación y que lo hagan ver a él como un monstruo que a veces puede ser castigador, pero también un monstruo que ama su creación y que la quiere educar y la quiere llevar a un nivel mayor de conciencia o de aprendizaje, o quiere ver hasta dónde puede llegar. Pero la humanidad, pues conforme va desarrollando su cerebro, empieza a cuestionarse ciertas cosas y a querer más, como es la naturaleza del ser humano, la curiosidad y querer experimentar cosas, aunque no necesariamente sean las más positivas. Tenemos al Max McCandless, que representa la ciencia, pero también el conocimiento y la ilustración. Por eso él y Dios trabajan en conjunto, porque aunque creamos que la ciencia y la fe son conceptos excluyentes y que nunca se tocan, en realidad son conceptos complementarios. Si saben un poquito de metafísica sabrán de eso, pero justo lo que hace la ciencia es, primero, o sea, vean cómo la historia de la humanidad empiezan a buscar conocimiento a partir de lo que creen que Dios nos da, pero en realidad es que después se van separando y la ciencia lo que hace siempre es cuestionar a Dios. Es una maravilla esto. De hecho, me gusta mucho el juego de palabras McCandles, como Macbelitas, porque tiene que ver con el concepto de la iluminación para el conocimiento humano. Y por eso él siempre está estudiando cada uno de los pasos que da la humanidad en este viaje. Y por eso es el único personaje que apoya a la humanidad y que no trata de restringirla ni castigarla, simplemente está a su lado porque se van desarrollando juntos. Luego tenemos a Mark Ruffalo, que hace de Duncan Wedderburn, y es una belleza este papel porque representa todo lo malo, los vicios y sobre todo las adicciones. En realidad él lo que le da a la humanidad, que es Bella, es la oportunidad de conocer más cosas, de experimentar, de irse por lo prohibido, de hacer las travesuras, y se la lleva al principio en una búsqueda del placer, el delicioso, pero después la hace probar la comida, los viajes, lo mundano. Y justamente es que, haciendo la analogía con las adicciones, es que cuando Bella comienza a cultivarse y a pensar en otras cosas que no son los vicios, él quiere que regrese, ¿no? Como las adicciones mismas, que son imposibles de dejar y que él quiere nuevamente tentarla para que regrese, y la deja, pero no la deja y le pide, y es el personaje más tóxico de todo esto. En realidad creo que él se va a llevar el Oscar porque es una belleza este personaje. Tenemos luego al Harry Astley, que representa el cinismo, pero también la experimentación y un poco el desencanto que la humanidad tiene cuando ya experimentó cosas y ya conoció cosas. Gente pierde un poquito la esperanza en lo que creíamos que es la bondad en el mundo, que realmente no existe. Pero eso solamente te das cuenta cuando enfrentas la realidad y ves la basura que hay allá afuera y decides no preocuparte por esas cosas. Mire, no conseguí una foto mejor, pero luego tenemos a esta señora que es una anciana que representa la filosofía, que justamente cuando empieza a tocar la vida de Bella es cuando ella empieza a cuestionarse el sentido de su existencia y empieza a desarrollar un lenguaje mucho más refinado y empieza a caminar con movimientos más sutiles y comienza a
alejarse de los vicios precisamente y a querer algo más de la vida, a buscar un nivel de experimentación que vaya mucho más allá de los placeres mundanos y a pensar cuál va a ser la trascendencia de ella en este plano terrenal donde se está descubriendo a sí misma. Luego tenemos a la señora Swiney, que es un juego de palabras también con lo del puerco, precisamente haciendo referencia a todo lo puerco que puede ser el delicioso y particularmente el sexo. Pero todo lo que tiene que ver en esta etapa de París, en la película, representa la prostitución, pero no tiene que ver con el sexo. En realidad tiene que ver con el trabajo. Ella representa el trabajo y cómo la humanidad se prostituye voluntariamente por dinero, porque no era que lo necesitara, sino que realmente lo que ella quería era conocer cosas, tener dinero y solamente podía obtenerlo a través de la prostitución. Y eso es lo que hacemos muchos con la búsqueda del trabajo y lo hacía conscientemente. Y por más que fueran muy rudos o muy intensos o muy sucios o muy puercos en lo que le hacían, ella decía que no pasaba nada. Así justo como nosotros vendemos nuestra alma al Dios de esta tierra que es el dinero. Tampoco hay foto de Alfie Blessington, no sé por qué Google se pone así, pero este personaje lo que representa es al gobierno y las instituciones y la oligarquía. Y bueno, justamente él se presenta en un momento en el que Bella está haciendo su matrimonio con la ciencia y está a punto de ser libre y tener una vida feliz, pero viene él de una vida pasada, justamente de algo que ella ni siquiera se acuerda de haber contraído, de no tener el recuerdo de que ella hubiera aceptado esta relación con el gobierno. Y justamente él es una analogía de cómo el poder, a partir de la violencia y del uso de las armas, nos manipula para obtener beneficio y que a veces es el personaje más cruel en todo este círculo, porque no solamente goza haciendo sufrir a los demás, sino que lo hace sin ningún propósito o simplemente, como él lo dice, para obtener más territorio, como son los gobiernos de todos los países colonialistas. Hay un personaje ahí lésbico en la etapa de París que habla sobre el socialismo y toda esta parte un poco adolescente, pero si lo ven a profundidad es que solamente entre humanidades, entre dos mujeres de la misma condición, podrían amarse, ¿no? Y es una muy bella metáfora de cómo el ser humano se ama a sí mismo, pero a la vez se destruye a sí mismo. Y un poquito hablando del final de la película, oigan, esto es bellísimo, ¿no? Pero hablando del final de la película, Dios muere justo cuando la humanidad tiene un grado de inteligencia mucho más avanzado. La parte burda o la parte más del ser humano que busca una explicación en su realidad tiene que ver siempre, si ven en la historia, con un personaje superior que nos creó y demás. Bella termina dedicándose al estudio de la anatomía, o sea, de sí misma para poder entenderse, y por eso se queda con la ciencia, que es McCandles, para poder seguir desarrollando y tener su final feliz. Y un poquito ahí sobre la crueldad que se aplica a Alfie, a lo mejor el sentido anárquico del personaje o de la humanidad, pero también de que la crueldad en el ser humano nunca termina y ella acaba aplicándoselo a aquel que le hizo daño, que es el gobierno. Hay un diálogo bellísimo cuando Bella vuelve a su casa y después de todas las cosas malas que le han pasado, regresa a ese diálogo con Dios y le dice, estoy aquí, sé que existes, pero yo creo que no depende toda mi existencia de ti y te perdono por todo lo que me has hecho, pero igual me ayudas a encontrar respuestas, lo cual es bellísimo porque justamente habla de la conciencia en la espiritualidad del ser humano, que por más avanzados que estemos, siempre estamos buscando un punto de contacto allá arriba, quien nos guíe y quien nos oriente en esta realidad. Si se quedaron hasta acá, vayan a ver esta película con toda esta conciencia de entendimiento de los personajes y me platican qué opinan. Si no tenían pensado ir a verla, yo espero que con esto decidan ir a verla porque es un peliculón, bellísima.